Hola, bendiciones, buenas noches. Que nuestro Señor Jesús Yeshua nos bendiga para honra y gloria de su precioso nombre. Vamos a continuar con este discipulado. Ya tenemos un buen tiempo compartiendo este precioso atributo del nombre de nuestro Señor Jesús, que es precisamente Ani Shem Kereb Yu, es decir, mi nombre está en él o mi nombre está en las mismas entrañas de él o mi nombre es la esencia, está dentro de él. Él es el nombre, Jesús o el Hijo, Yeshua es el nombre de Dios. ¿Se acuerdan que estábamos comentando algunas citas en relación a que Dios es uno? Echad, que veíamos la sesión pasada, ¿sí? Y hacíamos una diferencia con otra palabra u otro atributo del nombre de nuestro Señor, que sería el único, y sería Yakhid. Recordemos lo que nos dice la palabra y por qué motivo, como lo explicábamos hace 8 días, por qué motivo se utiliza Echad y no Yakhid. Y veíamos que cuando se habla de él como el gran yo soy, como Yahvé, simplemente es uno, no hay otro. Por ejemplo, para que podamos entenderlo un poquito más claro, yo no puedo decir él es mi Yahvé, pero sí puedo decir él es mi Elohim, él es mi Adonai, él es mi Señor, Él es mi Salvador, etcétera. Puedo decir diversos atributos acerca del nombre de nuestro Señor, pero yo no podría decir, y en la Biblia no aparece nunca el término, que alguien pudiera decir, es mi Yahvé, Él es mi Yahvé. ¿Por qué? Porque Yahvé solamente es uno. Sí podemos decir que entre aquellos, por ejemplo, cuando se habla de Yakhid como el único, entre aquellos que quisieran y pudieran en una diversidad, en una comunidad, quisieran llamarse o quisieran asemejarse a Dios, Él es el único. Él es el único Dios, Él es el único Dios verdadero, Él es el único Salvador. Pero cuando se habla de uno, es solamente Yahvé, no hay otro, no existe otro, porque solamente hay uno. Y se acuerdan, comentábamos cuando él dice yo soy, es uno, y entonces todo lo demás o todo cuanto existe, ¿sí? Es no soy, porque todo sería creación de él. Y solamente hay uno, uno solo. Él es Yahvé, uno es. Esta cita de Deuteronomio 6, en el verso 4 específicamente, donde Adonai ordena o manda precisamente que Adonai, acuérdense, es el Señor de señores, ese Adonai, el único Señor o el único verdadero, ahí sí sería el único, sería Yakhid, por ejemplo, ¿verdad? Sería el único Adonai verdadero y el único Elohim, el que ordena o el que manda, el que prescribe este mandamiento es Él. Pero observemos como dice, oye Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Ese que es nuestro Elohim, ese que es el único Elohim para nosotros, el único Elohim verdadero, solamente hay uno que es Yahvé. Yahvé es uno. Y entonces podemos comprender a la luz de la palabra que aquí podría haberse utilizado Yahid, pero no es así. Y entonces veíamos que cuando se utiliza esta palabra o este atributo que es Echad, se refiere precisamente a una unidad compuesta, sí, en términos generales, pero aquí específicamente en este versículo 4 de Deuteronomio 6, cuando él dice yo soy Yahvé, uno soy, entonces se está refiriendo a una unidad, pero singular, que es absoluta, una unidad singular absoluta. No habla de una pluralidad, no habla de una diversidad, no habla de una comunidad. Simplemente es uno, una unidad singular
absoluta. Es a lo que se está refiriendo aquí esta palabra, ejad, o este atributo del nombre de nuestro Señor. Ahora veamos cómo lo refiere nuestro Señor Jesucristo, cómo lo refiere en Marcos 12:29. Y veamos cómo dice nuestro Señor Jesús directamente ahí de sus labios, cómo dice o qué es lo que dice. Observemos. Dice, respondió Jesús, el primero es, ¿se acuerdan que le preguntan cuál es el primer mandamiento? Y entonces Jesús contesta, el primero es, oye Israel o escucha Israel, y observen lo que dice, el Señor nuestro Dios, un Señor es. O sea, solamente hay un Elohim, solamente hay uno que es, y ese que es Yahvé. Aquí les puse unas flechas para que ustedes puedan observarlo. Podemos ver que en Deuteronomio 6:4 nos dice uno es, y en Marcos 12:29 nos dice un Señor es. Ahora observemos las palabras de nuestro Señor Jesús. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios. Y observemos lo que dice en Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Yahvé nuestro Elohim. O sea, ese Elohim, ese Adonai, es el Señor. Jesús se está refiriendo a el Padre como el Señor. Y solamente hay un Señor. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? Ahorita lo vamos a repasar en otra cita, ¿sí? Pero habíamos visto esto en la de Efesios 4, que solamente hay un Señor. Y ese Señor al que se está refiriendo Jesús, observen quién es Yahvé, es el mismo al que se está refiriendo Deuteronomio 6:4. No hay otro. Ahora, ese Elohim del Deuteronomio 6:4, ustedes pueden verlo, ese Elohim es nuestro Dios, el único Dios, no existe otro. Y así lo refiere nuestro Señor Jesucristo. El Señor, nuestro Dios o nuestro Elohim, solamente es uno. O sea, Yahvé, ese Elohim, solamente es uno. Y ese uno es un Señor. Recordemos que habíamos visto este uno, ¿verdad? Que en griego es Eish, ¿verdad? No sé si se pronuncia exactamente así, pero el griego 1520, y se refiere a uno solo, excluyendo precisamente a cualquier otro. No hay otro. Eso es a lo que se refiere el griego 1520. Solamente es uno, no es uno de entre varios, es uno solo. Y ahorita vamos a ver también en griego, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, vamos a ver el único, para que veamos que también es otra palabra diferente a la que estamos viendo aquí cuando se refiere a un Señor. Griego 1520. Vamos poniendo atención en esto. Vamos a recordar, les decía, Efesios 4. Y fíjense bien, este es el quiasmo. ¿Se acuerdan? Un quiasmo que ya nos había enseñado nuestro Señor Jesús en su infinita misericordia, nos había enseñado este quiasmo. Efesios 4, del 4 al 6. Y recuerden que el versículo central, donde está el culmen del quiasmo o el centro del quiasmo, es que se trata de solamente un Señor. Y entonces vamos a poner atención. Dice un cuerpo, un espíritu, pero también dice, fuisteis llamados en una esperanza, ¿verdad? De nuestro llamamiento, y luego la parte central que es un Señor. Y luego nos habla de una fe que se corresponde con una esperanza, un bautismo que se corresponde con un espíritu. Y nos dice un Dios y Padre. Ese Dios es el Padre. Vean lo que dice aquí, un Dios y Padre. No dice un Dios y un Padre. Ese Dios es el Padre, pero solamente es uno. Sigue hablándose del griego 1520. Eish, y solamente es uno, con exclusión de cualquier otro, un Dios, solamente un Dios. Pero ahora observemos lo que dice el versículo 5, mis hermanos. Un Señor, no hay otro Señor. Y sabemos que ese Señor es Jesucristo. Pero ahora regresamos entonces a Marcos 12:29. Vean lo que Jesús dice de sí mismo. El Señor, nuestro Dios, un Señor
y lo vuelve a repetir. Si el Padre es un Señor diferente, entonces Jesús sería un usurpador, porque es un Señor que no es, o un Señor que quiere compararse al uno, al que es uno, y que es él un Señor que corresponde al Deuteronomio 6:4. Uno es. Entonces, tenemos que poner atención en esto, mis hermanos. Ahí ustedes con calma, ¿verdad? En casita, tómenle una captura de pantalla a esta postal, por ejemplo, para que vayan viendo en las flechitas, o ustedes mismos transcríbanlo, por ejemplo, en un cuaderno y vayan viendo, vayan subrayando, pónganle los colores que ustedes quieran, pónganle las flechitas que ustedes quieran para que observen cómo se trata del mismísimo Yahvé del Antiguo Testamento y ese Señor es nuestro Señor Jesucristo. Recordamos también esta cita de Primera de Corintios 8, a partir del verso 4, ¿verdad? Que nos dice del 4 al 6 y dice, acerca pues del comer de los sacrificios a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que ninguno es Dios, y observemos otra vez, sino uno. Otra vez es el griego 1520, uno solo, con exclusión de todos los demás no son Dios, nada más hay uno. Verso 5, porque aún, ahora observemos lo que dice aquí, cuando hay los llamados dioses, no quiere decir que haya muchos dioses, los que se llaman dioses o los que la gente llama dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, fíjense, o sea, hacemos dioses en el cielo y hacemos dioses en la tierra, ahorita lo explicamos, como hay muchos dioses y muchos señores, o muchos que se dicen, es lo que está diciendo Pablo aquí, muchos que se quieren decir o se tratan como dioses o señores. Pero observemos, dice, para nosotros, sin embargo, esto lo pueden decir todos los que quieran, pero para nosotros, sin embargo, dice, hay un solo Dios. Otra vez griego, 1520. Griego 1520. Un solo Dios. ¿Quién es? El Padre. Solamente Dios el Padre. Y ahora observemos de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un solo Señor. Otra vez griego 1520. Un solo Señor. Este Señor es el mismo al que se refiere Efesios 4, ese Señor es el mismo al que se refiere Marcos 12:29, y ese Señor es Yahvé al que se refiere Jesús en Deuteronomio 6:4. Un solo Señor. ¿Quién es? Dice, dos puntos y seguido, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y nosotros por medio de él. No hay otro Dios, no hay otro Señor. Un solo Señor, un solo Dios. Este griego 1520 se corresponde con el hebreo 259, que es Echad. Acuérdense, Eich, ¿verdad? No sé si se pronuncia correctamente en griego, y Echad o Echad, así luego lo pronuncian, ¿verdad? En hebreo, el hebreo 259. Y entonces podemos ver, mis hermanos, cómo nos habla la palabra de que solamente hay un Dios y ese Dios es el Señor. El Señor nuestro Dios, un Señor es. Y vemos que ese Señor, acá en Primera de Corintios 8, en el versículo 6 específicamente, dice que ese Señor es Jesucristo. Y es el Señor al que se está refiriendo Jesús como Yahvé en el Antiguo Testamento. Y Dios, acuérdense, en Marcos 12:29, cuando dice Dios, se refiere a Elohim, el único. Acuérdense, uno solamente es Yahvé. Elohim es, hay muchos que se dicen Elohim, o hay muchos que se dicen dioses y son dioses de otros pueblos, sí, llamados en el cielo o llamados en la tierra, ahorita lo explicamos, pero ese es el único. Pero cuando hablamos de Echad, solamente es uno, único porque hay algunos que quieren llegar a compararse sin serlo. Ahora vamos a regresar nuevamente a Primera de Corintios 8, en el versículo 5 específicamente, para poder aclarar esto.
Aún dice, ¿cuándo hay los llamados dioses, no que sean, fíjense, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, porque así se autodenominan o la gente así los llama. Y vamos a explicar esto, mis hermanos. Fíjense, hay muchos que se llaman dioses en el cielo y en la tierra. Esos dioses en la tierra, mis hermanos, generalmente son nuestros ídolos que hacemos o los ídolos que forman las religiones. Un dios, pero observen que está con minúscula, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, un ángel. Hay mucha gente en la geología que adora a los ángeles, busca darles o busca saber sus nombres para poder pues rendirles tributo, alabanza, adoración, una ofrenda, etcétera. Hay otros que simplemente hablan de dioses diferentes, ¿verdad? Los conceptúan de manera diferente y los llaman de diferentes maneras. Sabemos, por ejemplo, en santería o en el ocultismo, en cosas que son contrarias a lo que es la voluntad de nuestro Dios, pues sabemos que dentro del ocultismo, por ejemplo, pues los santos, por ejemplo, se corresponden, no los santos a los que se refiere la Biblia, que fueron santificados por nuestro Señor Jesús y lavados con su sangre, esos no, sino los que la gente hace santos. Y entonces los nombramos y les damos una cierta característica, un cierto atributo, una cierta autoridad, y andamos haciéndole ahí mandas y rezos y ofreciéndole tributos, dinero, veladoras, no sé cuántas cosas. Esos, mis hermanos, son ídolos, ídolos que nosotros hacemos, pero esos son en la tierra. Pongamos atención que dice también en el cielo. Por eso, acuérdense que el mandamiento de nuestro Dios es, no te hagas imagen, o sea, ídolo, no te hagas una idea de dioses. No solamente dice en el cielo, sino en la tierra y aún abajo de la tierra. Cuidado con eso. ¿Cómo nos hacemos nosotros dioses, mis hermanos, en el cielo? Decíamos, por ejemplo, los mismos ángeles. Pero también, mis hermanos, hacemos dioses cuando nosotros nos formamos un diosito a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo es eso? No estamos hablando de Yahvé, el que es uno. No estamos hablando de ese Dios o de ese Señor que es uno solo. Estamos hablando, mis hermanos, de el Dios que nosotros nos formamos y que creemos, por ejemplo, que es misericordioso. Y como es misericordioso, entonces nunca se va a enojar. Y entonces dejamos fuera la ira de Dios y decimos, bueno, es que Dios es tan misericordioso que la ira de Dios pues queda olvidada. No, mis hermanos, uno es. Cuando dice uno es, acuérdense, esa unidad compuesta es la unidad compuesta de todos y cada uno de sus atributos. Dios es misericordia, sí, pero también es ira santa. Y recuerden que la ira santa es un enojo santo que se opone a todo aquello que va en contra de su voluntad. Hacernos una imagen de Dios como nosotros queremos, un Dios que no me va a castigar, un Dios que siempre me va a perdonar porque así lo quiero yo. Sí, Dios perdona, mis hermanos. Claro que sí, pero odia el pecado. Y se acuerdan que hemos visto que también repudia al pecador. Nos han enseñado, es que Dios ama a los pecadores. Hemos visto muchísimas citas donde dice que no quiere a los pecadores, los detesta, los echa, los escupe de su boca. Entonces, nos han enseñado algunas cosas, mis hermanos, y a hacernos ciertas ideas que Dios es misericordioso, pero su ira, entonces, como que le ponemos pausa y entonces Él ya no está enojado. No, mis hermanos, Él está enojado constantemente. Por eso en los salmos se le dice, no estés eternamente enojado. ¿Por qué está enojado Dios, mis hermanos? Porque nos estamos haciendo ídolos de Él. Ustedes pueden ver pastores, ¿verdad? Pastores que tienen una sana doctrina y que dicen,
ayer o antier lo estaba comentando con mi esposa, por ejemplo, de Paul Washer, ¿verdad? Perdón que lo mencione tanto, pero creo que tiene una buena doctrina en general. Y él dice, vamos a ver cómo en las iglesias, y es doloroso cómo en las iglesias o congregaciones cristianas se está adorando a un Dios con minúscula que no es Dios, que no es Yahvé o que no es Jehová. Y dice, esas personas que están ahí son ateas, no les podemos llamar de otra manera. Mis hermanos, a veces queremos suavizar las cosas. Si ese Dios no es el Dios verdadero, pues entonces es un Dios falso. Y si es un Dios falso, mis hermanos, es un ídolo. Estamos comprendiendo esto. Por eso tenemos que entender que Yahvé uno es. Solamente Él es Dios, pero es Dios como Él quiere. Es Dios como Él es. Él se llama yo soy. No se llama yo fui formado a la imagen de lo que Juan Martín piense acerca de mí. Así no se llama Dios, mis hermanos. Hacernos una imagen de Dios a nuestra semejanza, querer aterrizar a Dios antropomórficamente, es decir, una forma humana, mis hermanos, es estar haciendo un ídolo de Él. Y a veces, mis hermanos, en muchas congregaciones es lo que se está haciendo. Es que Dios es infinitamente misericordioso, no te preocupes, no pasa nada, Él te perdona absolutamente todo y entonces te dan una licencia para pecar. Eso no es lo que dice Dios, mis hermanos. Te dan una licencia para adorar a Dios como tú quieres, cuando tú quieres, donde tú quieres, de la manera en que tú quieres. Te haces un Dios a tu semejanza. Eso es un ídolo, mis hermanos. Entendemos lo que dice el pastor Washer. Fíjense bien, somos ateos porque estamos adorando a un Dios a nuestra imagen y semejanza, como nosotros queremos. Por eso es tan importante conocer a Dios, mis hermanos. Recuerden esto, su nombre, el nombre de Dios, quién es Él, el conocimiento de quién es lo que nos da vida. Esa es la vida eterna, conocerlo a Él, no hacerme una imagen de Él como yo quiera o como yo lo entienda. En ninguna parte de la escritura dice para que el que entienda sea salvo, o el que entienda sea justificado, o el que entienda sea santificado, apartado, regenerado. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Dice el que cree. El que cree. ¿Qué es lo que creemos, mis hermanos? Una esperanza, una fe, un Señor, un Dios, solamente un Señor. ¿Quién es? Él. No sé si me estoy explicando. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario hasta aquí? Si no, para pasar a la siguiente postal. ¿Vamos bien hasta aquí? Dios es uno. Estamos viendo indistintamente citas del Antiguo y del Nuevo Testamento. La Biblia es una, mis hermanos. No hay antiguo y no hay nuevo. Es la palabra de Dios, punto. Y solamente es una. Así como hay un evangelio, así como hay un Señor, así como hay un bautismo, no tenemos dos partes de la Biblia, parte una y parte dos, libro 1 y libro 60. Es una. La palabra de Dios es una y tiene un nombre y se llama Logos o Yeshua o nuestro Señor Jesucristo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta y si no, bueno, pues vamos a continuar. Fíjense, vamos a Juan 5:44. Observemos. Ahora vamos a verlo, ¿verdad? Como el único. Ya vimos uno. Uno es un solo Señor, un solo Dios, un solo Padre. Ahora vamos a verlo como único. Y fíjense, aquí se utiliza ya no el griego 1520, que era eis, sino ahora se utiliza el griego 3441, que es monos, uno. Pero monos como el único, acuérdense. El otro es uno que es incomparable. Este es monos de hablar de único. Sí, solamente él. Sí, es único. Pero acuérdense que habíamos visto esa diferencia. Hay otros que quisieran asemejarse a él. Ya vimos Marcos, ya vimos Deuteronomio, donde es uno. Ahora vamos a ver en la Biblia también este otro atributo, es
único, el único Dios. ¿Quién es? Fíjense, ¿cómo podéis creer vosotros que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del único Dios? Solamente hay un único Dios, que es uno, el otro griego que veíamos. Ahora vamos a Juan 17:3. Dice lo mismo. Fíjense, el griego es exactamente el mismo, 3441. Esta es la vida eterna, el conocimiento de Dios. Fíjense, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Si se fijan, si alcanzan a ver ustedes ahí en la postal que tenemos, les puse la Y con azul, mis hermanos. ¿Por qué? Porque se acuerdan que es el griego 2532, Kai o Caí, ¿sí? Con K. Y significa esto es. Ahorita vamos a ver otra I que significa una conexión. Pero este griego, mis hermanos, 2532, Caí o Caí, ¿verdad? Dice, esto es, o se traduce como esto es. Entonces, fíjense lo que dice Juan 17:3, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Esto es, y ese A sobra, no está en griego, mis hermanos. Dice, a ti el único Dios verdadero, esto es Jesucristo, a quien enviaste, o quien tú eres mismo, o quien tú mismo eres. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del mediador? Dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, no entre los hombres y Dios. Eso no dice la palabra, mis hermanos. Fíjense, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Para que Dios pueda llegar al hombre, necesitó encarnarse. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Se acuerdan que vimos ya cuando hablábamos del mediador hace dos sesiones? Estábamos hablando del mediador y decíamos, no hay un mediador, no hay una manera de llegar a Dios, mis hermanos, nada más es Él. La escalera, ¿se acuerdan de esa escalera ahí en el Antiguo Testamento? Cuando pone su cabecita y dice, ay, estoy aquí en la puerta, en la casa de Dios. Sí, mis hermanos, ¿a qué se está refiriendo? No es una escalera como nosotros podemos pensar que es una escalera portátil, ¿verdad? O una escalera que es accesoria. Es la misma escalera que está uniendo el cielo con la tierra y esa escalera es Jesús, pues Yeshua. Estamos comprendiendo. Entonces, observemos esto, mis hermanos. Cuando dice Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, esto es Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Vamos a primera de Juan 5:20 y vamos a poner atención, fíjense, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y otra vez aparece Caí. O sea, diría, ha venido, esto es, nos ha dado entendimiento. Jesús vino a darnos entendimiento, porque vino a darnos el conocimiento de quién es Dios, mis hermanos, para que tengamos esa vida eterna. Si ven Juan 17:6, dice, manifesté el nombre. La vida eterna consiste en conocer el nombre. La muerte eterna, ¿cuál es, mis hermanos? El desconocimiento del nombre. ¿Por qué no se predica el nombre en las congregaciones cristianas? ¿Por qué? Hay muerte espiritual. Y como dice Paul Washer, mis hermanos, entonces estamos adorando dioses a nuestra imagen. Tú entras a una congregación y ves un dios a una imagen de esa congregación, según sus características que ellos quieren ponerle. Algunos les ponen joyas, otros les ponen coronas, otros les ponen diademas, otros les ponen una vestimenta, otros les ponen características. Mis hermanos, estamos formando dioses a nuestra imagen. Cuidado con eso, cuidado con eso. Estamos comprendiendo. Fíjense lo que dice un Dios, un único Dios verdadero. ¿Quién es ese? Sabemos que ese Hijo de Dios nos ha dado entendimiento. Nos ha dado entendimiento. ¿Para qué, mis hermanos? Para que conozcamos al verdadero. Fíjense lo que dice 1 Juan 5:20, para que conozcamos al verdadero. ¿Qué decía Juan, o qué dice más bien Juan 17:3? El único Dios verdadero.
¿Y qué dice Primera de Juan 5:20? Que conozcamos al verdadero. Estamos, porque dice y otra vez, esto es, estamos en el verdadero, dos puntos y seguido. En su, ¿se acuerdan? Es en sí mismo. Autos, ahí se los puse, es el griego 846, autos, o sea, el verdadero, él mismo es el Hijo Jesucristo. Eso es lo que dice en griego, estamos en el verdadero, o sea, el que es el Hijo Jesucristo, ese es el verdadero, punto y seguido. Y luego dice, este es el verdadero Dios y otra vez cae, esto es la vida eterna. Entonces, mis hermanos, hay una contradicción aquí entre Juan 17:3 y Primera de Juan 5:20, porque Juan 17:3 dice que hay un único Dios verdadero y Primera de Juan 5:20, y es el mismo autor, Juan, dice que el Dios verdadero es Jesucristo. Pero no solo eso, dice que además de ser el Dios verdadero, es la vida eterna. ¿Se están dando cuenta de eso? Ahora, vamos a Primera de Timoteo 6, del 13 al 16, y vamos a observar esto. Te encargo delante de Dios, no solo Dios, el que da vida a todas las cosas y otra vez cae, o sea, esto es, fíjense, te encargo delante de Dios, el que da vida a todas las cosas, esto es, de Cristo Jesús, ese es el Dios al que se está refiriendo Pablo, el que dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato. ¿Quién fue juzgado frente a Poncio Pilato? Pues Jesús, el Cristo. Pero fíjense que no dice Jesús, dice Cristo Jesús. Y se acuerdan que vimos en Romanos 9:5, Cristo el cual es Dios, el que dio testimonio de esa buena confesión delante de Poncio Pilato. Tú eres el Cristo, dínoslo. Tú lo has dicho, le dice Jesús. Tú lo has dicho. Sí, soy yo. Es lo que le está diciendo Jesús. Esa es la buena confesión. Verso 14, que guardes el mandamiento sin mancha, irreprensible, hasta, y ahora vamos a observar, te lo puse aquí con gris, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hasta que Jesús sea manifestado. Pero observen esto, dice, la aparición de nuestro Señor Jesucristo, verso 15, la cual mostrará a su debido tiempo dos puntos y seguido. Observen esto, mis hermanos. La manifestación de Jesús, cuando Jesús se manifieste, fíjense qué es lo que va a manifestar, dos puntos seguido. O sea, ¿qué es lo que vamos a ver cuando Jesús se manifieste? Dos puntos seguido. Observen, el bienaventurado y único soberano. Único Dios, único soberano. Único Dios verdadero de Juan 17:3, el único Dios verdadero de Primera de Juan 5:20, el único Dios de Juan 5:44. ¿Estamos comprendiendo? El bienaventurado y único soberano, el rey de los que reinan. Escuchen, fíjense, soberano es el Dios de dioses. ¿Ya se fijaron? El rey de los que reinan, rey de reyes. Y luego, señor de los que gobiernan, señor de señores. Ese es Yahvé, mis hermanos. Pero sabemos que el Apocalipsis también se refiere a Jesús. ¿Estamos comprendiendo esto? Fíjense lo que dice aquí, la palabra. Verso 16. El único que posee inmortalidad. Aquí te puse una flecha, fíjate. Inmortalidad. Y ahora regrésate a Primera de Juan 5:20. Vida eterna. La inmortalidad está hablando de la eternidad, mi hermano. Es la vida eterna. El único que posee inmortalidad. ¿Quién es el único que posee inmortalidad? Pues el que es la vida eterna. Y Primera de Juan 5:20 dice que es Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A él sea honor y dominio eterno. Amén.
Si adoramos a Jesús, entonces somos politeístas. ¿Es otro Señor? A veces nos dicen, bueno, es que es un solo Dios, pero son tres personas. Acuérdate que Yahvé, como Padre, no es persona, es Dios. Y dice en Juan 4, ¿se acuerdan cuando Jesús habla esta samaritana? Le dice, Dios es espíritu, no es persona. Dios es espíritu, mis hermanos. Estamos comprendiendo. La única persona, el único mediador, acuérdense, el que se encarnó, es Juan 1:14, el verbo, el logos, el que puso su morada entre nosotros. Es el único. Él es la única persona, Jesús. Ahora, vamos a Juan 14:6. ¿Otra contradicción? Pregunto, fíjense, Juan 14:6. Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad. Otra vez regresamos a 1 de Juan 5:20, mis hermanos, y regresamos a Juan 17:3. Entonces, ¿quién es el Dios verdadero de Juan 17:3? Aquí está diciendo Jesús, yo soy la verdad, yo soy el verdadero. Y en 1 de Juan 5:20 dice que estamos en el verdadero Jesucristo. Pero además dice, y la vida, ¿cuál vida? Pues la vida eterna, a la que se refiere 1 de Juan 5:20, mis hermanos. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te acuerdas que aquí en Juan 14:6 el Señor nos había enseñado que hay dos quiasmos? Dos quiasmos. El primero, yo soy el camino, ¿se acuerdan? Camino, luego la verdad y la vida. Tres atributos. El de en medio, mis hermanos, es la idea central. Quiere decir que el camino, ¿verdad? Que nos conduce al conocimiento, que sería la vida, es ¿cuál? La verdad. Hay una verdad. ¿Cuál es esa verdad? O más bien, ¿quién es esa verdad? Pues primera de Juan 5:20 habla del Dios verdadero, o Juan 17:3 habla del único Dios verdadero, es el mismo. Y luego la segunda parte del versículo 6, ¿se acuerdan? Nadie viene, ¿verdad? Caminando al Padre, sería la idea central, ¿verdad? Y luego, sino por mí, o sea, el conocimiento de. Entonces, observen, nadie viene, ¿verdad? El camino, ¿sí? Luego, sino por mí, el conocimiento o lo que es la vida, y luego la idea central, el Padre. Entonces, el Padre junta los dos quiasmos, mis hermanos, ¿y cuál es la verdad? Pues la verdad es que Jesús es el Padre. Jesús es ese Dios porque dice que solamente hay un Dios, ya lo vimos en Efesios 4, un Dios y Padre, solamente uno y solamente es un Señor. Y vimos que Jesús dice que ese Señor es Yahvé y luego veíamos que Jesús es el único Dios soberano y es el único Señor, Jesucristo. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Por eso vean ahí las flechitas, yo las puse así, pero ustedes vuelvo a repetirles, tomen las citas, váyanlas comparando ahí, tómenle captura de pantalla, como quieran, háganlo, imprímanlo, escríbanlo en su cuaderno y pónganle las flechas que ustedes quieran, los colores que ustedes quieran para que observen, mis hermanos, lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta, algún comentario. Y si no, continuamos. Fíjense bien, vamos a Romanos. Vamos ahora a Romanos. Vamos al capítulo 16 y estamos en los versículos del 25 al 27. Vamos a observar lo que dice la palabra, vamos a escuchar. Seguimos hablando del único, fíjense. El que puede, al que puede, perdón, fortaleceros según mi evangelio. Vamos a poner atención en esta palabra, evangelio, y luego aparece otra vez la Y, que es kai, ¿te acuerdas? Kai, que significa esto es. Entonces, fíjate lo que dice, según mi evangelio, esto es la proclamación de Jesucristo. ¿En qué consiste el evangelio, mis hermanos? Proclamar a Jesucristo. Se predica a Jesucristo, se predica el nombre de Jesús. Esa es la predicación de la iglesia primitiva.
El evangelio es Jesús mismo. Él es la buena noticia, mis hermanos. Vean lo que dice después. Según la revelación, nos fue revelado, no es porque nosotros seamos bien inteligentes, nos fue revelado por gracia, pero ¿qué, qué nos es revelado? ¿Qué se nos revela? O más bien, ¿quién se está revelando? Fíjense, el misterio que fue guardado en silencio desde tiempos eternos. ¿Se acuerdan de Colosenses 1, 2, etcétera? Que nos dice que el misterio, el cual es Cristo. Ese misterio es Cristo, mis hermanos. Cristo, el cual es Dios. Por eso los ángeles estaban expectantes para saber en quién se iba a encarnar Yahvé. Por eso cuando es introducido el Hijo en el mundo, en Hebreos 1:6, acuérdense, Lucas 1 que dice, cuando están los pastores, vieron los pastores que se abre el cielo y está un niñito, ¿verdad? Un bebecito ahí en pañales, en un cuchitril, porque no era ni siquiera un pesebre, era un cuchitril, mis hermanos, era un bebedero donde estaban bebiendo los animales, ¿verdad? Ahí en esa pobreza extrema. ¿Y qué están haciendo los ángeles? Gloria a Dios en el cielo. Están adorando a Jesús. Están adorando, pero no dicen gloria al Hijo de Dios en el cielo y en la tierra, no dice así, dice gloria a Dios en el cielo, mis hermanos, adorando al único Dios verdadero, porque si no, entonces todos los ángeles de Dios, mm, pues son ateos o son herejes o son blasfemos, porque están adorando a Jesús. Fue guardado en silencio desde tiempos eternos, pero ahora ha sido manifestado. Y aquí está la otra I que te decía, ¿ya se fijaron? Pero es el griego 5037, no el que estábamos viendo de Kai, mis hermanos. No es el 2553. Vean, es el griego 5037. T, T. Y esta I implica una conexión. No es nada, no significa como Kai, esto es. Aquí T significa I, es decir, una conexión perfecta, donde dejan de ser dos partes para ser una sola, fíjense, una sola. Entonces, fíjense, ahora ha sido manifestado y por medio de las escrituras proféticas, fíjense la conexión. Entonces, ese Cristo que fue manifestado por medio de las escrituras proféticas, según el mandamiento de quién? El Dios eterno. Ya vimos que Jesucristo es eterno, ¿sí? Él es la vida eterna. Se ha dado a conocer, Él fue manifestado, fue dado a conocer. Es lo que veíamos hace ratito. Cuando Él se manifieste, nos va a dar a conocer quién es el Dios verdadero. ¿Se acuerdan? Ese Dios eterno, soberano, para que obedezcan a la fe. ¿Cómo vamos a obedecer a la fe, mis hermanos? Porque la fe es Jesús. Acuérdense de Gálatas 2:20. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de Dios. Y se acuerdan que hemos visto que en griego dice la fe de Dios, el Hijo. No dice la fe de Dios en el Hijo o la fe del Hijo en Dios. Dice la fe de Dios, el Hijo. La fe de Dios es otro atributo, mis hermanos. La fe es otro atributo del nombre de nuestro Señor Jesús. Verso 27. A Dios, el único sabio. Otra vez aparece ahí, único, mis hermanos. Único, sabio, nada más. Sea la gloria por medio. Aquí vamos a ver, fíjense, varias palabras en griego. Por medio es el griego 1223. Lo puse aquí abajito. 1223 es dia y significa instrumental. Es decir, sí dice por medio de en algunas ocasiones, pero también, mis hermanos, además de ser por medio de como instrumento, o sea, yo puedo tomarme por ejemplo, agua, ¿verdad? Por medio de un vaso,
porque si sale el agua así, pues no la puedo agarrar, ¿no? En la mano, a lo mejor le daré un sorbito, un traguito, pero si quiero tomar medio litro, pues necesito un recipiente que tenga la capacidad de medio litro, de un litro o más, para que ahí le quepa ese medio litro de agua, ¿sí me explicó? Y entonces ese topper, ese vaso, ese recipiente es un instrumento por medio de, sí, mis hermanos, pero este griego 1223 también es causal. ¿Qué significa que sea causal? Es a causa de, o sea, a consecuencia de, o es la razón de ser de algo, o la razón por lo que algo se hace, o la razón por la que algo o alguien es. Él es la base, Él es la esencia. Y entonces vean lo que dice ahí, aquí, a Dios el único sabio, sea la gloria, porque Él es, o sea, el que está ahí es Jesucristo. No dice simplemente por medio de Jesucristo, dice porque la causa es que Él es Jesucristo, ese Dios único, sabio, ¿sí? Al que se refiere el verso 27, es Jesucristo. Y luego dice, para otro griego, 1519, ese para tiene un propósito, fíjense, se los puse ahí abajo, alcanzar, pero también significa en, o sea, dentro de, o significa entre. ¿Se acuerdan que estamos viendo el atributo Ani Shem Kereb Yu? Mi nombre está en él. Se los puse ahí en el título otra vez hasta arriba, en rojo. En, dentro de, el nombre está implícito en las mismas entrañas de, y también significa largamente, la eternidad, ¿se acuerdan? Es un indicador de un periodo de tiempo, mis hermanos, pero continuo en el tiempo, que no es a partir de ahorita. O sea, no es que diga aquí Jesucristo para siempre, como diciendo, de aquí que acabo de escribir esta carta, dice Pablo, y de aquí en adelante hacia la eternidad para siempre. No, mis hermanos, aquí lo que está diciendo es, fíjense bien, de la eternidad hasta la eternidad. ¿Dónde dice eso? En la siguiente palabra que dice siempre, tenemos dos griegos, el griego 3588 y el griego 165. Abajo se los puse. Generalmente el 3588 se traduce como un artículo. Entonces ahí diría la siempre. No tiene mucha coherencia, la siempre. Pero fíjense, si le ponemos la y luego vemos este griego 165, fíjense lo que significa eternidad, eternamente o desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, no es a partir de que Pablo escribió la carta y de ahí en adelante. No, mis hermanos. Lo que está diciendo ahí es desde antes de la fundación del mundo al momento en que Pablo escribió la carta y además hasta toda la eternidad por los siglos de los siglos. Eso es lo que está diciendo acerca de Jesucristo. Y vimos en 1 de Juan 5:20 que Él es la vida eterna. Él es la eternidad. Estamos comprendiendo a qué se refiere esto, mis hermanos, y por qué es importante que entendamos cómo está escrita la palabra, esa escritura profética, acuérdense, esta escritura que fue manifestada proféticamente, aquí lo dice en el verso 26, mis hermanos, de Romanos 16. Tenemos que entender esto. Hay una manita levantada, pero no alcancé a ver de quién era. ¿Alguien quiere decir algo o preguntar algo? Sí, yo. Adelante, sí. Esto tendría que ver con Génesis 1 cuando dice que en el principio ya estaba Dios, se movía, o sea, en la Sí, faz. claro. Porque estamos hablando de que es unidad, o sea, Jesucristo ya no es que haya existido a partir de, sino Él ha estado siempre. Claro, esa es la eternidad. Esa es la ¿Sí? eternidad de Jesucristo, claro que sí. Si vemos nosotros el prólogo del capítulo primero de Juan, ¿verdad? O el capítulo primero de la primera carta de Juan, indistintamente,
Nosotros vemos la eternidad de Jesús. Y además dice, por ejemplo, en Juan 1:3, dice, Él creó todas las cosas. Y si nosotros vemos en el Génesis, pues dice que es Dios. Ahí se presenta como Elohim. ¿Sí se están fijando? Sí. Entonces se está refiriendo a la misma persona en la persona de Jesús. El mismo Ujú. Dios en la misma persona. ¿Quién? Jesucristo, encarnado. Jesucristo. Sí, Él, Jesús. Lo vimos ahorita en primera de Juan 5:20. Él es el verdadero Dios, pero es la vida eterna, es la eternidad. Jesús es la eternidad. No es simplemente eterno. Por eso vean este griego 165. Dice eternamente, eternidad, eterno, y lo que significa es desde la eternidad y hasta la eternidad. O sea, la eternidad de todas las eternidades. Está hablando de vida eterna. Pero la vida eterna no es tiempo. La vida eterna, ¿qué es? Otra vez Juan 17:3, conocimiento de quién es Él, para no hacerme un Dios a mi imagen, como yo quiero entenderlo. ¿Sí me estoy explicando? Yo le oro a Dios como yo quiero. Yo le agradezco a Dios como yo quiero. Yo adoro a Dios como yo. No, es como Él quiere, porque si no te estás haciendo un Dios a tu imagen y eso es un ídolo, eres un ateo. Más bien sería como es Él. Como es Él, como Él quiere, cuando Él quiere, de la manera en que Él quiere, no como yo quiero o yo creo o yo pienso. ¿Sí me estoy explicando? Por eso tiene tanta razón, no solamente Paul Washer. Paul Washer, déjenme decirlo así, tomó esta idea del pastor Spurgeon. Spurgeon ya lo decía, si tú estás en un templo adorando a un Dios a tu imagen, eres un ateo, eres un apóstata. Él decía más fuerte, que Paul Washer como que le suaviza. Yo ahí les aviento la palomita o la pelotita a los dos, ¿no? Pero hay que decirlo sin pelos en la lengua. El que está adorando un Dios a su imagen y semejanza es un apóstata, es un blasfemo, es un inicuo, o es un ateo simplemente, porque cree en su Dios, pero no cree en el único Dios verdadero, el de Deuteronomio 6 o el de Marcos 12 que nos dice nuestro Señor Jesucristo, un solo Señor. Estamos formándonos dioses a nuestra imagen, a nuestra idea. Eso es un ídolo. Es que yo creo que Dios es así. Es que a mí me enseñaron que a ti te enseñaron. Eso no sirve, dice Pablo. Acuérdense, es estiércol lo que dice la Biblia, qué dice la palabra acerca de quién es Dios. Él es el yo soy. Todo lo demás es basura. Pablo dice más feo, ¿no? Es excremento. Estamos comprendiendo, son palabras muy fuertes. Pablo se voló la barda con excremento. Spurgeon pues decía son apóstatas. Paul Washer dice, bueno, son ateos, ¿verdad? ¿Sí me explicó? Y no se trata simplemente de decir quién tiene la razón. Los tres están diciendo lo mismo, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Qué estamos haciendo con el conocimiento que nos da Dios de Él? ¿Estamos haciendo idolitos? Observen qué está pasando. Hay un único Dios y merece toda la honra y toda la gloria, y es Jesucristo. Ese por medio de es porque la esencia de ese Dios y la esencia de obedecer esa fe que es Jesús, pues es creer en Él. ¿Pero por qué? Otra vez Juan 17:3, Marcos, lo que vimos, Deuteronomio, primera de Juan 5, esta de Romanos, la de Tesalonicenses, vean lo que dice, mis hermanos, ahí, que se está refiriendo a un solo Dios, un solo Señor, un solo soberano, un solo Padre, y se llama Jesucristo. Vamos comprendiendo. Fíjense estas otras citas
cierran con lo que estamos complementando o diciendo o comentando. Fíjense, 1 Timoteo 1:17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible y único Dios. Vean esto, mis hermanos, inmortal, Rey de los siglos. Pues no es Jesucristo, no es el eterno, único Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero entonces, ¿por qué le damos honra y gloria a Jesucristo? Lo vimos ahorita en varias citas. ¿Estaríamos adorando a otro Dios? ¿Somos politeístas entonces o qué pasa? Judas 1:4, ¿por qué han entrado? Fíjense, han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, destinados desde antiguo para esta sentencia, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y fíjense, niegan a Jesucristo, niegan a Jesucristo. ¿Cómo lo niegan, mis hermanos? Único, soberano y Señor. Lo ponen como el Hijo. ¿Estamos comprendiendo? Lo ponen como la segunda persona. Es la única persona. Dios es espíritu. Es la única persona encarnada. Estamos comprendiendo. Observen, convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios. Esto es, ahí está Elí, niegan a Jesucristo, nuestro único soberano, el Dios Altísimo. Ahorita en los atributos que estamos viendo en las tardes y en las noches, se dan cuenta que estamos viendo el soberano o el alto. Soberano es el único gobernante, el único Señor. No solamente es el que está en lo alto hasta arriba, allá en la azotea, en el cielo. No, mis hermanos, el alto es el que tiene el poder y la autoridad. Mateo 28:18, ¿qué dice? Me ha sido dado toda la autoridad. Por eso vayan y bauticen a la gente en mi nombre. Pongan el nombre sobre ellos, porque Él es el Altísimo, Él es el soberano, Él es el que está sobre nosotros, mis hermanos. Esto es lo que está diciendo aquí Judas 1:4. Único, soberano, no hay otro. Pero aquí fíjense cómo dice, único, soberano y Señor. O sea, es el único soberano, Yahvé. ¿Quién? Pues Jesucristo, dice antes. Y vean qué dice Judas 1:25 también, al único Dios, nuestro Salvador. ¿Qué no es lo que dice en Mateo que Jesús es el Salvador? Jesús no se llama Yahvé salva o Yahvé es la salvación. Vean lo que dice aquí, al único Dios nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad y el dominio y el poder, otra vez por medio, ¿se acuerdan? El día. Sí, otra vez volvemos a poner, es como instrumental por medio de, ¿te acuerdas del topper, del agua, lo que te expliqué? Que es un ejemplo muy chusco, muy vano, pero para que podamos tener una idea vaga de lo que está compartiendo aquí nuestro amado, en este caso, nuestro amado pastor Judas, ¿verdad? Pero que es lo mismo que nos decía Pablo, o lo mismo que nos dice Juan, mis hermanos, nos dicen exactamente lo mismo todos. Obsérvenlo. Desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Jesucristo, el eterno, la vida eterna, el único Dios verdadero, el único que tiene eternidad. Estamos comprendiendo. Ese es nuestro Señor Jesús. Ese es el Dios uno. Ese es el Dios único también. Y ese tiene un nombre y se llama Jesús Yeshua. Preguntas, comentarios. ¿No? Ok, pues vamos a dejarle aquí, mis hermanos. Estaremos continuando con el favor de nuestro Señor el próximo miércoles, si nos da licencia, para seguir hablando de este precioso atributo, Anishem Kerev. Mi nombre está en él. El nombre de Yahvé, el nombre del Señor, ¿verdad? Está en él. Te dejo esta postal que veíamos de Deuteronomio, ¿te acuerdas?
esta postal donde vemos a Deuteronomio, Marcos 12, 29, Efesios 4, un solo Señor, y ese Señor es Jesús, un solo Yahvé, así lo llama nuestro Señor Jesucristo directamente, ese Señor es Yahvé, ese Dios es Elohim, el Elohim que es uno del Deuteronomio 6:4, es el mismo que se manifiesta o se presenta por nuestro Señor Jesús, ahí en Marcos 12, 29. ¿Sale, mis hermanos? Toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús Yeshua. Gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanos. Gloria a nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Bendiciones para todos. Igualmente.